una hija que enterró a su mamá y una abuela que enterró a su nieto. La burocracia nos acompaña más allá de la vida. Paso a leer mi columna. Mi columna, antes de decirlo, antes de leerla, quiero recordar que Enrique Santos Calderón, que también ha estado en la presentación que tuvimos los Danieles el viernes, donde estaba Daniel Coronel, pero evidentemente en una pantalla, estaba Enrique Santos Calderón. Enrique siempre se ha negado a aparecer en imágenes y tal, y él escribe su columna muy buena, por cierto, pero en esta ocasión nos acompañó físicamente, estuvo también allí, estuvo muy bien, y fue realmente muy interesante la reunión y muy interesante las reacciones ante la reunión. El teatro lleno, a mí me sorprendía que un grupo de idiotas como nosotros pudiéramos llenar el teatro, pero bueno, se llenó. Entonces quiero decirles que Enrique escribe esta semana sobre el regreso del matón, que es un análisis de las elecciones en Estados Unidos, lo que ha avanzado, que ya se sabe que seguramente el candidato va a volver a ser Trump, y en cambio en la debilidad y la vulnerabilidad del señor Biden. Sobre eso escribe Enrique. Y también les voy a recomendar un poco más tarde la columna sobre el comienzo del bisiesto, que van a ser décimas de un decimero que ustedes ya conocen desde antes. Mi columna se llama La muerte próspera y dice así: para los pensadores, la muerte es un interrogante filosófico. Para los poetas, un remolino emocional. Para los religiosos, un puente al más allá. Para los científicos, un desafío. Para el capitalismo, un próspero negocio. En 1963, la escritora británica Jessica Mitford denunció en Muerte a la Americana el lucro que se esconde tras las lágrimas. 3 décadas después, el norteamericano Thomas Lynch explicó su doble condición de poeta y empresario de pompas fúnebres en su delicioso libro El enterrador. El tema se encrespa cada vez más. Las plataformas Netflix, Prime, HBO acogen ahora numerosas series, películas y documentales sobre tan peculiar actividad. He estado en contacto reciente con personas que padecieron, además de la muerte de un ser querido, los inmisericordios papeleos, las deleznables intromisiones informáticas y las trampas de la industria funeral. Transcribo enseguida las versiones de 2 víctimas, una hija que enterró a su mamá y una abuela que enterró a su nieto. Relato de la hija de Rosa. Estoy empleando primera persona por lo que esa persona me dijo, es decir, este es el testimonio de la persona. Mi mamá, Rosa, el nombre supuesto, falleció ya nonagenaria en Bogotá a fines del último diciembre. Sabíamos que enterrarla iba a ser doloroso, pero no imaginamos la pesadilla burocrática que nos esperaba. Tan pronto como murió, contactamos una empresa de servicios médicos domiciliarios para obtener el certificado de función, pero la página donde debíamos cargar el registro estaba caída y tocó esperar a que funcionara de nuevo, pues no podían llevar el cuerpo a la funeraria sin el certificado. Mientras tanto, iniciamos los trámites funerarios y del cementerio. Mi padre, que en paz descanse, había comprado un lote en un cementerio jardín hace casi 40 años. Encontramos los documentos de la compra, pero nos exigieron una declaración extrajudicial para hacerlos efectivos. Los 6 hermanos tuvimos que firmar bajo juramento una autorización como herederos de mi papá para sepultar en ese espacio a mi mamá. Era un sábado y las notarías cierran a la 1 de la tarde. Afortunadamente, todos estábamos en Bogotá y lo logramos, aunque con margen de pocos minutos. La página para cargar el certificado tardó largo tiempo en reiniciarse y al fin solo trasladaron el cuerpo de mi mamá a las 5 de la tarde. Permaneció más de 10 horas en la misma cama donde había fallecido. Al día siguiente, temprano, acudimos a acompañar el féretro y organizar la misa y el sepelio. Yo ya llevaba el cajón un buen tiempo expuesto cuando nos avisó la funeraria, siempre antipática y desconsiderada, que se aplazaba el funeral porque faltaba la licencia de inhumación, sin la cual no podía salir el ataúd del edificio. El problema, dijeron, era que el sistema no leía la cédula de mi mamá por ser muy antigua. Alegamos que no era culpa de Rosa su longevidad, ni la incapacidad del sistema, y tras un prolongado alegato, alguien de la funeraria, presionado por los deudos, autorizó la salida del cajón hacia la iglesia vecina. Aún faltaba la misa.
Había que apagar de antemano la música del templo. Mi hija, que ha interpretado óperas, quería cantar en los funerales de su abuelita, pero la rechazaron porque solo sus músicos estaban autorizados para ello. Ante nuestra insistencia, le concedieron una especie de audición para que el maestro decidiera. El maestro le impartió el visto bueno, pero la administración volvió a vetarla. Todo sucedía a las carreras. Finalmente, ya en plena ceremonia, una funcionaria indicó a mi hija que cantara, pero solo durante 1 minuto y medio. Al salir de la iglesia, mientras cargábamos con apuro el ataúd de Rosa en dirección al carro funerario, unas personas enlutadas esperaban bajo el sol. Eran las del entierro siguiente, con su correspondiente cajón y su muerto. Llegamos por fin al cementerio. No era la imagen digna de un camposanto. Al lado del hoyo excavado resoplaba un bulldozer y se alzaba una montaña de tierra. Un cura rezó un par de oraciones a toda velocidad y leyó mal el apellido de mi mamá. Enseguida descolgaron sin mayor ceremonial el ataúd en el hoyo y la máquina se dedicó a arrojarle tierra encima. Todo se hizo con brusquedad y sin afán. Y con afán. Seguramente esperaron al próximo cliente. Nos fuimos tristes e indignados. Viene ahora el relato de la abuela de James. Nosotros somos de un pueblo del oriente de Cundinamarca, dice la abuela de James. Pero James, nombre supuesto, mi nieto de 7 años, murió en noviembre en un hospital de Bogotá después de luchar durante meses contra el cáncer. Pensamos que un seguro funeral comprado hace años nos iba a proteger. Sin embargo, mientras llorábamos al niño, nos tocó enfrentar un montón de trabas y pagar mucha plata adicional. Duramos horas haciendo colas para que en el hospital firmaran la boleta de salida, el registro de defunción y el certificado médico. Luego nos tocó pagar taxi expreso para viajar al pueblo a traerle a James su mejor ropa, porque la funeraria dijo que el niño tenía que irse ya arreglado desde la oficina de Bogotá. Allí nos llevaron a la sala de cofres y nos obsequiaron el tinto más caro del mundo, pues resulta que el cajón que cubría el seguro era de madera rústica y sin manijas ni tela interior. Adoloridos de que mi nieto se fuera en un ataúd tan ordinario, mi marido sacó 700,000 pesos adicionales para uno mejorcito. Nos mostraron el que llaman presidencial, con vidrio para ver el difunto, que valía más de 3 millones. Esa noche logramos trasladar al finado al pueblo en una camioneta negra que llamaban carroza y lo velamos en un salón comunal. Somos pobres, pero siempre hay alguien más pobre que uno. A una niña de 2 meses que acababa de morir y cuya familia no tenía para pagar la sala, le abrimos un campito. Los 2 muerticos compartieron el velorio. Luego llevamos el cofre de James en andas hasta la misa y el cementerio. La parroquia cobró cerca de 1 millón y otros 800,000 los músicos. El entierro costó al final más de 5 millones. James adoraba a los superhéroes y para acompañar al desfile mortuorio le compramos 2 globos con las imágenes del Hombre Araña y el Capitán América. Por el helio, para inflarlos, nos sacaron 40,000 pesos y 6,000 por cada cartel de invitación. Quedamos con la sensación de que en momentos de dolor todos se aprovechan de uno. Epílogo, lo escribo yo, para la hija de Rosa y la abuela de James. Jesucristo advirtió a los ricos que su fortuna no entraría en el reino de los cielos, pero no autorizó nunca a las funerarias para que hicieran la aduana. Esa ha sido mi columna sobre la prosperidad de la muerte. Muy buena columna y además qué terrible que al dolor por la pérdida de un ser querido se sumen ese tipo de trámites. O sea, la burocracia nos acompaña más allá de la vida a los colombianos. Qué cosa tan terrible.